Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a estar con ustedes en este polideportivo. Es la primera vez que doy una conferencia en un polideportivo. Gracias a JJ, que durante años nos hemos ido encontrando en conferencias, presentaciones de libros, y siempre me ha hablado de las maravillas del colegio Brains, de los colegios Brains, y aquí estoy hoy verificándolas. El tema para hoy es un tema que incluye algunos conceptos fuertes. Pero antes de entrar en materia, quería dar algunos avisos. Un aviso es que, y JJ lo sabe, a mí me encanta recomendar libros. Yo considero que somos los amigos que tenemos y los libros que leemos. No me gustaría irme sin recomendar 2, 3, 4 de los libros que considero fundamentales, no solo desde el punto de vista organizativo, sino desde el punto de vista de lo que debemos hacer los que somos papá o mamá. Yo soy papá y alguno de estos libros que les recomendaré, pues a mí me ha sido de utilidad con mis hijos. El segundo aviso es lo que pretendo yo con mi trabajo. Yo trabajé durante años en una multinacional, me llevó a vivir fuera de España pues aproximadamente 10 años, desde Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Italia, República Checa, etc. Luego tuve empresa propia y un día mi padre, que en paz descanse, esos consejos de los papás que a veces ni somos conscientes, pero pueden cambiar la vida de un hijo, mi papá me dijo, pero hijo, a ti te gusta estudiar, te gusta trabajar con personas, ¿por qué te dedicas a vender? Y eso supuso un cambio radical en mi vida. Yo vendí mi empresa y desde hace 20 años me dedico a trabajar con equipos directivos, básicamente, hasta ahora en 50 países del mundo. Pasado mañana me voy hacia Bogotá para estar con 350 directores generales de nuevo en Colombia. Me alegra estar aquí porque me alegra estar con poetas. Todos los aquí presentes somos románticos. Estamos aquí porque creemos en mundos mejores. Si pensásemos que no podemos hacer las cosas mejor, no estaríamos aquí. Nos habríamos ido corriendo hacia algún sitio. Vivimos en la civilización de la prisa. Vivimos en la civilización del ruido. Y Nietzsche, Federico para los amigos, Nietzsche decía que la felicidad consiste en salir del río de la agitación, contemplar con un poco de perspectiva lo que hacemos y volver otra vez a ese río con un nuevo sentido. Por eso yo pienso que todos los aquí presentes somos poetas, somos románticos. Somos románticos que creemos en mundos mejores. Somos peregrinos en tierra extraña y pensamos que charlando unos con otros podemos vivir de otra manera. Podemos mejorar nuestra vida y mejorar la vida de nuestros hijos. Vida que ha marcado la nuestra. Hay gente que dice que los hijos te cambian la vida. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los hijos acaban con tu vida. Otra cosa es que empiece una vida mejor, una vida diferente, pero los hijos acaban con nuestra vida. Nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros caprichos, nuestros hobbies, todos saltan por los aires. Vamos, salvo que uno tenga 4 internas y 3 asistentas y en vez de tener hijos piense que tiene muñecos, pero los que procuramos ser padres, nuestra vida ha desaparecido. Ha dejado de ser lo importante. Y esto es bueno. Esto es bueno porque las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Quien intenta abrir las puertas de la felicidad hacia adentro
lo que hace es cerrarlas más fuertemente. El egoísta encuentra placer, pero no encuentra felicidad. La felicidad exige donación, exige generosidad. Y los niños, nuestros hijos, no es que nos pidan que seamos generosos, es que nos lo exigen, y nos lo exigen continuamente. En los primeros años 24 horas al día y posteriormente también. Cuenta una novela de una escritora rusa que llegó determinada persona a un pueblo. En la entrada del pueblo había un cementerio. Esa persona entró en el cementerio y ponía un nombre y debajo ponía 2 años, 3 meses, 15 días. Se acercó a otra lápida y ponía 1 año, 3 semanas, 2 días. Se acercó a otra lápida y ponía 4 años, 3 meses, 5 días. Salió del cementerio y se encontró a una persona ya mayor y le dijo: oiga, pero aquí es que la gente muere muy temprana, todo el mundo muere de niño. Y dijo: no, es que nosotros en las lápidas solo ponemos lo importante, que es el tiempo que esa persona fue feliz. No el tiempo que duró, no el tiempo que sobrevivió, sino el tiempo que cada uno de nosotros hemos sido felices. ¿Y qué es la felicidad? Ahí me han pedido que reflexione sobre felicidad e incertidumbre y nuestros hijos. Así lo voy a hacer. Primero voy a hablar de felicidad, luego voy a hablar de incertidumbre y luego voy a sugerir unas ideas fuerza que a mí me sirven en mi trabajo como padre y en mi trabajo profesional. Y lo voy a hacer de mano de un autor cuyo título del libro principal les voy a recomendar y les voy a explicar el título, porque si no, no se entiende. Voy a empezar por la explicación hasta llegar al título. En el siglo IV antes de Cristo, porque fue en ese siglo donde se escribió lo más importante que se ha escrito en la historia sobre felicidad, había un rey que se llamaba Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia tenía un médico de cabecera, que como buen médico era humanista. Y un día Filipo le preguntó a Nicómaco lo mismo que le preguntaron a Sarkozy hace unos años. Sarkozy es este chico francés chaparrito y que tiene buen gusto. Le preguntaron lo mismo a Nicómaco y a Sarkozy. Le preguntaron: ¿quién es el mejor para hacerse cargo de este puesto público? Los dos respondieron lo mismo: mi hijo. En el caso de Sarkozy no era así, bastaba ver la foto del niño, llevaba 8 años estudiando Derecho, se ve que le gustaba, y de hecho duró poco la propuesta. En el caso de Nicómaco, sí, porque su hijo se llamaba Aristóteles. Aristóteles se convierte en el coach de Alejandro Magno, la tercera persona que en la historia de la humanidad más gente ha gobernado. Alejandro Magno tuvo 2 coaches, Lisímaco y Aristóteles. La verdad es que Alejandro Magno parecía de Bilbao, porque un día le preguntó Alejandro Magno a Aristóteles, le dijo: oye, ya que eres mi coach, pásame una factura. Y entonces Aristóteles le dijo: mira, es que me han destrozado mi ciudad, Estagira, en el sur de Grecia. Y Alejandro Magno, como si fuera del mismo centro de Bilbao, le dijo: te la reconstruyo. Eso es pagar bien. Parecía porteño, ¿verdad? Nosotros tenemos a los de Bilbao, en Sudamérica tienen a los porteños. ¿Saben? Un porteño que está hablando con su hijo y le dice: che, vos, ¿qué querés ser de mayor? Y dice el niño: papá, yo como vos. Y dice el papá: ¿y eso? Y dice el niño: para tener un hijo como yo. Bien, pues Aristóteles se casó.
Se casó con una señora que se llamaba Pitia. Y de sus amores nació una niña. Y a la niña la llamaron Pitia. Pero Pitia mamá murió. Y como no es bueno que el hombre esté solo, Aristóteles volvió a casarse. Y se casó con una señora llamada Erpilis. Este dato es importante para mi vida, porque en mi trabajo he ido descubriendo algunas verdades, pocas verdades que se cumplen siempre. Si alguna de las que voy a mencionar, en su caso no se cumplen, me lo dicen, porque en la próxima conferencia diré esto sucede en 50 países del mundo, salvo en un padre del colegio Brains, que es de otra manera. Una de esas verdades es que existen dos tipos de parejas: aquellas en las que manda ella y las que funcionan mal. A veces a mí me han preguntado, ¿y la suya? Yo digo, la mía funciona bien porque manda ella. Yo tengo una ventaja, una pequeña ventaja, que es que como sé un poquito de management, cuando me manda mal, tengo una sesión de coaching para que me mande bien. Pero no pretendo conculcar el sistema es el que es. Hay realidades que son sí o sí de una determinada manera. Bien, pues cuando nosotros estábamos esperando nuestra primera descendencia, yo pacté con mi esposa que si la persona que llegaba era niña, el nombre lo ponía ella, y si era niño, el nombre lo ponía yo. Este pacto funcionó hasta la terrible ecografía en que se descubrió que era niño. El momento en el que mi esposa me dijo, el pacto hay que replantearlo. En ese momento yo tuve que acudir a Aristóteles para pedir a mi esposa que me permitiera hacer lo mismo que hizo Aristóteles. No se preocupen, mi hijo no se llama Nicómaco, pero sí Enrique, como mi difunto padre. Aristóteles, de su segundo matrimonio, tiene un niño y le llama Nicómaco. Los que somos papá o mamá, porque hay gente que dice, no, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, pero eso es como tener un tío en Arkansas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, los sobrinos son una cosa y los hijos son otra cosa, que no tiene nada que ver. Bien, pues esto yo lo sé, yo durante años sorteaba mis viajes entre mis sobrinos. Mis sobrinos me han acompañado a diferentes lugares del mundo, cada vez uno. Y yo pensaba que, caramba, esto de ser padre es fácil, ¿no? Pensaba yo, hasta que tuve hijos, ¿no? Bueno, los que somos papá o mamá, y pienso que es una experiencia común, tenemos la ilusión, nuestra gran ilusión, es que nuestros hijos sean felices. Y pienso que esta es una experiencia compartida de papá y mamá. Y pensamos también que nuestros errores, nuestras experiencias, las veces que hemos metido la pata, los caminos equivocados que hemos andado, pueden servir para que nuestros hijos no cometan los mismos hierros. Equivocarse van a equivocar, pero pensamos que si nosotros les anunciamos en qué nos equivocamos nosotros, quizá encuentren las trochas de la felicidad con más facilidad. Bueno, pues este mismo deseo, que pienso que es compartido en todos nuestros corazones, lo tuvo Aristóteles. Aristóteles, por tanto, escribe un libro para su hijo. Ese libro lleva por título Ética a Nicómaco. Lo de Nicómaco ya se entiende. Ética es una palabra de origen griego, tiene dos etimologías, ethos, costumbres. Hay una editorial que publica libros sobre el queso que se perdió y sobre cosas de estas. Yo bromeo diciendo que si Aristóteles hubiera publicado en esa editorial, el título del libro hubiera sido «Pa' que seas feliz, chaval». Pero en el siglo IV a.C., el interés por el marketing o mercadeo era nulo y el título del libro es Ética a Nicómaco. Yo se lo recomiendo en una editorial concreta, en la editorial Lid, L-I-D. No porque la versión sea mía, que lo es, sino porque yo he procurado hacer una versión que se entienda en español contemporáneo. Anuncio que ese libro es duro, no es un libro fácil de leer.
Es un libro incompatible con estar viendo un episodio de Sexo en Nueva York. El grado de profundidad es diverso, pero les aseguro que deja mucho más pozo leer Ética Nicómaco que el episodio de cualquier Olmos y Robles o cualquier otra serie que pueda estar ahora en la televisión. Bueno, ya acabó la de Robles, pero seguro que inventan otra. Bien, Ética a Nicómaco. De ese libro le recomiendo fundamentalmente, o sea, todo el libro, pero fundamentalmente el capítulo 8 y 9. Es lo mejor que se ha escrito, en mi opinión, sobre los conceptos de amistad. Tan importante en la vida, uno de los 4 cimientos de la felicidad es la amistad. Pues Aristóteles le dedica 2 capítulos enteros. ¿Qué es la felicidad? La felicidad no es una meta. Hay gente que piensa que será feliz cuando pueda vivir de sus rentas. El conde de Romanones decía que él sería feliz cuando pudiera vivir de las rentas de sus rentas. Esto ya debe ser la bomba, ¿no? No, la felicidad no es una meta. La felicidad es el modo en el que caminamos. La felicidad es el modo en el que cada uno de nosotros afrontamos las dificultades de la vida. Dificultades hay para todos. El mundo está muy bien repartido, aunque nos sorprenda. Lo que tenemos que hacer cada uno es aplicar a nosotros mismos y a nuestros hijos una de las más profundas enseñanzas que se han pronunciado en el siglo XX. No lo hizo ningún filósofo, lo hizo Mufasa, El Rey León. Película que pienso que todos los que tenemos hijos habremos visto más de una vez. Es de una profundidad tremenda. Hay una escena que a mí me parece extraordinaria. Llama Mufasa a su hijo, a Simba, y llega allí Simba. Y le dice Mufasa a su hijo, le dice, mira, lo más importante es que cada uno encuentre su lugar en el ciclo de la vida. Eso es la felicidad. La felicidad no es dejar a nuestros hijos no se sabe qué cantidades económicas. La felicidad no es que tengan no sé qué títulos, o como tristemente esta semana en la Nebrija, ¿verdad? Descubran que un decano no es ni licenciado, ¿no? No. La felicidad no es engañar, la felicidad no es aparentar. La felicidad es disfrutar mucho con lo que uno tiene. Hay una autora relativamente poco conocida, fallecida hace unos meses, Mercedes Salisach. Mercedes Salisach escribe en un español extraordinario. Yo le recomendaría todos los libros, por mencionar alguno, desde La dimensión intermedia, La presencia, Gangrena, son tantos, ¿no? Mercedes Salisach describe la felicidad del siguiente modo. Dice, la felicidad es tener alguien que te espere, alguien a quien esperar. O dicho de otro modo, es tener alguien a quien querer y alguien que te quiere. La persona humana, nosotros lo somos, no podemos ser felices en solitario. No podemos serlo. Aristóteles en Ética Nicómaco se lo dice a su hijo. Le dice, hijo, el ser humano no ha nacido para estar solo. El ser humano necesita abrirse. Sobre este tema les voy a recomendar otro libro. Es un libro de un autor alemán, Martin Buber, que lleva por título Tú y yo. Tú y yo. En México utilizan una expresión que a mí me encanta. Acabo de estar hace pocas semanas allí. Era un sitio un poco más grande que este, estaba con 5.000 personas en Vancomer.
allí en México todo es a lo grande, ¿no? Allí utilizan una expresión preciosa que es: qué bueno que viniste. Nosotros damos sentido a otra persona cuando le decimos qué bueno que viniste. O con más profundidad metafísica, cuando nosotros pensamos y decimos a otra persona qué bueno que existas. Eso es la felicidad. La felicidad es pasarse la vida dando sentido a otras personas y recibiendo el sentido de otras personas. El ser humano no es autoexplicativo. El ser humano es explicado y explicable en la relación. Por eso necesitamos abrirnos a los demás. Por eso la amistad es tan importante. Por eso el amor es tan importante. Por eso es importante distinguir palabras que a veces confundimos. Felicidad no es placer. Placer es la felicidad de una parte del cuerpo. La felicidad no es de una parte del cuerpo, es de todo nuestro ser, de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La felicidad hace referencia al ser humano en su globalidad. El placer hace referencia a algún órgano del ser humano y a veces lo confundimos. Nosotros queremos ser felices. Nadie, en su sano juicio, puede no querer ser feliz. Lo que sucede es que muchas veces equivocamos los senderos de la felicidad y pensamos que vamos a encontrar felicidad donde no hay felicidad. Puede haber placer o sencillamente nada. Y encontrar esa felicidad reclama reflexión, reclama silencio. Les decía que vivimos en la civilización de la prisa, vivimos en la civilización de la eficacia, vivimos en la civilización del ruido. Yo me permito animarles a profundizar en el silencio, a profundizar en la soledad, a profundizar en la reflexión sobre quiénes somos. Hay en ese precioso cuento, ¿verdad?, de Alicia en el País de las Maravillas, aquella conversación tantas veces repetida, cuando llega a la encrucijada y se encuentra con el gato de Chesterfield y le dice: ¿qué camino debo tomar, el de la derecha o el de la izquierda? Y le dice el gato: ¿dónde vas? Dice ella: no lo sé. Responde el gato: entonces te da igual. Muchas veces no sabemos dónde vamos. Aristóteles, en ese maravilloso libro recién mencionado, le dice a su hijo algo que parece evidente, pero no lo es. Le dice: mira, hijo, si tú quieres vivir, si tú quieres tener éxito en tu vida, tienes que saber tres cosas. La primera es: ¿dónde estás? La segunda: ¿dónde te gustaría estar? Y la tercera es diseñar los medios para llegar. Esto parece evidente. Yo les aseguro que pocas personas saben dónde están, menos personas saben dónde les gustaría estar y muy pocas aciertan con los medios que hay que ir poniendo para llegar. La felicidad no es un asunto del futuro. Hay personas que trasladan en los años su felicidad. Yo cuando me jubile tendré tales planes de pensiones, habré comprado no sé qué apartamentos, habré acertado y en ese momento ya seré feliz. No, no lo serás. La felicidad es ahora, la felicidad no es mañana. La felicidad es cómo vivimos hoy nuestras circunstancias actuales. El cansancio, la maravillosa música del niño que nos alegra la casa durante tantas veladas, ¿verdad? Esa es la felicidad. La felicidad no es
pensar cuando ya se hayan ido de casa, ya seré feliz, ¿no? No, la felicidad es ahora, porque si no somos felices ahora, tampoco seremos felices entonces. Entre otras cosas porque no sabemos si llegamos a ese momento, ¿no? Les voy a contar una cosa un poco dramática, pero real. Hace unos años, ya va para 10, una de las grandes, de las Big Four, de las grandes compañías consultoras, auditoras, me propuso que les asesorara y encantado, les dedicaba un día a la semana. Allí uno de los socios, que tenía entonces 30 y tantos años, llegó un día en la torre, en Azca era, en la torre Picasso, y dijo: esto de la auditoría es que es tremendo, ¿no? Fijaos que mi hijo nació hace un par de días y no he tenido ni tiempo de ir al hospital a verle. Le miramos con perplejidad, porque lo decía como si fuera un orgullo, como si fuera una medalla, su entrega por la compañía. Y lo que les digo es verdad. Ese señor murió de un infarto 4 días más tarde. Quería dar lo mejor a su hijo, y lo mejor a su hijo era su tiempo. Hace no mucho, en una campaña de publicidad en México, todos los aeropuertos, decían: tú quieres la felicidad de tu hijo, no le des cosas, dale tu tiempo. Vivimos en esa civilización del éxito donde pensamos que seremos felices si logramos ser los más ricos del cementerio. No nos equivoquemos, no es así. La felicidad, repito, es ahora. ¿Y qué es la incertidumbre? La incertidumbre es el estado natural del ser humano. Es mucho mejor incertidumbre asumida que certidumbres ficticias. Esta crisis económica, de la que, si los políticos no la fastidian, España saldrá pronto, nos ha llevado a reflexionar sobre la incertidumbre y la certidumbre. Pensábamos que estaba todo seguro y nunca hay nada seguro. Es mucho mejor, porque es verdad, asumir que la vida de cada uno de nosotros es totalmente incierta. Vivimos en la permanente incertidumbre. Y eso no debería llevarnos a la infelicidad, porque o somos felices en el ahora, en la incertidumbre asumida, o como nunca habrá certidumbre, no seremos felices. La vida del ser humano está llena de obstáculos. En lo profesional, en lo personal, en la salud. El otro día leía a un escritor español del siglo XX que definía la salud como un estado inestable entre dos enfermedades. Esto juegan un poco con el latín. Yo defiendo que deberíamos seguir estudiando latín. Esta mañana, ante 450 directivos del sector financiero, les decía: es que hemos dejado de estudiar latín y eso nos ha llevado a la crisis. Y les explicaba el por qué estamos en crisis por no haber estudiado latín. Si alguno tiene interés, luego en el periodo de preguntas se lo explico con todo gusto, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces de construir sobre la incertidumbre, ser felices en la inestabilidad, ser felices en la provisionalidad, porque eso es lo que tenemos. Lo que podemos aportar cada uno es el esfuerzo, pero no la seguridad, que esa no llegará. A mí me gusta repetir que, para mí al menos, lo importante en esta vida no es saber si te casaste con la mujer que querías, sino querer a la mujer con la que te casaste. Es diferente, porque podemos dejarnos llevar del estado de ánimo, y el estado de ánimo
no es felicidad, es un momento de placer. El ser humano es un ser proyectivo. Cada uno de nosotros, nuestros hijos, cada uno de nosotros, somos lo que no somos. Repito, somos lo que no somos. Somos lo que queremos llegar a ser. Somos nuestras ilusiones. Por eso, función de un padre es sembrar de ilusiones la vida de sus hijos, que sean entusiasmantes, pero posibles. Porque a veces marcamos tantas expectativas a nuestros hijos que los mareamos. Está bien que hagan actividades, por supuesto, pero nuestro hijo no puede ser el número uno en violonchelo, en hockey, en fútbol, en patinaje artístico, en pádel, en inglés, en chino. No me lo marees. Tu hijo lo que necesita es a ti. Y lo que necesita es tu ejemplo. Ahora voy a volver sobre este tema. Voy a introducirme en las ideas fuerza, en las ideas que conectan la felicidad con la incertidumbre. La primera es que todos decidimos en función de modelos. Nos guste o no nos guste, cada uno de nosotros queremos parecernos a alguien, explícita o implícitamente. Voy a poner dos ejemplos. Había viajado a Canarias, destino maravilloso. Yo siempre voy a trabajar, pero en esa ocasión había venido mi esposa, mi hijo mayor, entonces pequeño, y a la vuelta en el avión le dije: Enrique, ¿qué es lo que más te ha gustado de Canarias? Me dijo: los gatitos. Habíamos estado en el Teide, habíamos ido en un submarino, habíamos ido a buscar delfines que no habíamos encontrado, pero los gatitos. Al lado de la playa de Las Burras hay un centro comercial y en la puerta del centro comercial había una caja con gatitos, dos gatitos pequeños. Y me dijo mi hijo: papá, ¿tú sabes dónde estaba el papá de los gatitos? Dije: pues ni idea. Y me dijo: yo sí lo sé. El papá de los gatitos se había ido a un colegio de papás gatitos para darles una conferencia, ganar dinero y comprar comida para sus hijos gatitos. Me pareció brillante. Había entendido perfectamente que todos funcionamos por modelos. Voy a poner otro ejemplo. Viaje anterior con uno de mis sobrinos. Yo siempre que me llevaba a mis sobrinos de viaje, mi hermana, funcionaria de las que trabaja, me preparaba el viaje y me decía: aprovecha el viaje y le dices a Cristina o a Blanca o a Josito pues estas ideas, ¿no? En este caso iba con José María. Ahora trabaja en banca de inversión en Londres, pero en aquel momento pues tenía 15 años el chaval y yo había recibido órdenes estrictas de mi hermana sobre determinados mensajes. Estábamos paseando, su madre es funcionaria, su padre empresario, y yo le pregunté: oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y me dijo: mira, yo quiero vivir como vive mamá, ganando lo que gana papá. Me pareció brillante, ese es un modelo. Todos queremos parecernos a alguien. Y a los primeros a los que quieren parecerse nuestros hijos, por lo menos hasta la adolescencia, es a nosotros. La culpa, la responsabilidad, para bien o para mal, es nuestra. Esto sucedió en Italia, yo lo leí en la prensa, en el Corriere, vivía yo allí.
de un chaval que estaba en su casa y estaba trabajando unas maderas, haciendo como una jaula. En esa casa vivían los padres, vivía el hijo, y al abuelo lo tenían en una habitación cerrada con llave, para que no molestara. Y el padre le preguntó al hijo: hijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo: papá, estoy preparando una jaula para cuando tú seas mayor. Que era lo que él había hecho con su abuelo, lo había encerrado en una... No nos sorprendamos, no nos sorprendamos. Tenemos que ofrecer el modelo correcto, y no es fácil, porque todos, pienso, que mataríamos por nuestros hijos, y ese mismo día, un rato más tarde, mataríamos a nuestros hijos, porque a veces son insoportables, pero es que todos lo somos. Tenemos que procurar ser coherentes, porque lo importante no es lo que decimos, lo importante es lo que hacemos, cómo nos comportamos. Tenemos que proporcionar esos modelos a los hijos a la vez que les concedemos libertad. Libertad vigilada, pero libertad. No se trata de suplir su libertad. No debemos vivirles la vida, lo mismo que no queremos que nadie nos viva la vida, pero tenemos que tratar de mostrarles cómo se vive la vida. Para este tema voy a recomendar otro libro, un libro de un autor alemán de origen italiano, fue depurado por el cabo austriaco. El autor es Romano Guardini y el libro es Las etapas de la vida. Libro precioso, tampoco es fácil de leer, pero es maravilloso. Hay cosas que no se pueden enseñar, hay cosas que hay que vivir. Casi todas las hemos vivido nosotros y tenemos que permitir que nuestros hijos las vivan. Nadie te puede explicar lo que es un dolor de muelas un sábado por la tarde sin dentista a la vista. No te lo puede explicar nadie. Nadie te puede explicar lo que es el triunfo. Nadie te puede explicar lo que es el fracaso. Nadie te puede explicar lo que es el amor. Son cosas que hay que vivir. La vida no es conceptualizable. La vida hay que recorrerla. Y debemos enseñar a jugar a nuestros hijos con libertad y responsabilidad, con libertad y seguridad. Y los límites no existen. Porque no hay un manual del buen papá, como no hay un manual de la buena mamá. Lo más peculiar del ser humano es que no somos fotocopiables. Cada uno somos como somos y a veces peor. Esto se lo decía Sancho hablando con Don Quijote. Le decía Don Quijote a Sancho: Sancho, Sancho, el hombre es como Dios lo hizo y algunos peor. Pues nosotros somos como podemos ser, ¿verdad? Pero tenemos ese estímulo de nuestros hijos que nos debería llevar a ser mejores. Voy por la tercera clave, idea fuerza: enseñar a ser persona. Enseñar a ser persona. ¿Y qué es una persona? Cada 5 años todas nuestras células han cambiado. Nosotros no somos los mismos de hace 5 años. Una persona es un proyecto. Y lo que tenemos que ayudar a nuestros hijos es a ser un proyecto. Un proyecto valioso, un proyecto válido. Y eso, vuelvo otra vez, no se enseña con palabras. Eso se enseña con el ejemplo. Importantísima esta nueva idea clave: enseñar a gestionar el fracaso. La vida está hecha de algún éxito de vez en cuando y de muchos fracasos. Del error tenemos que sacar siempre fruto,
Pero no debemos frustrar a nuestros hijos cuando cometen hierros. Tenemos que enseñar a gestionar el error, lo mismo que tenemos nosotros que aprender a gestionar el error. Y parte de esta gestión es mostrar a nuestros hijos que la culpa no es de los demás. Esto es muy importante. Yo cuando leo en la prensa que un padre ha ido al colegio y le ha echado la bronca al profesor porque dijo no sé qué a su hijo, me enfado. Nos estamos pasando de protección. Decían en Egipto, los oídos del niño están en la espalda. Esto es un poco fuerte hoy en día, ¿verdad? Pero, en fin, se entiende. Al niño hay que exigirle. Al niño hay que mostrarle que cuando se equivoca tiene que rectificar, que la culpa no es de los demás. En nuestra civilización y en otras, vivimos de echarle la culpa al empedrado, desde los orígenes. ¿Se acuerdan, no? Cuando, oye Adán, ¿por qué te tomaste la...? No, es que me la dio Eva. Eva, ¿por qué te tomaste la manzana? No, es que me la dio la serpiente. Y si le hubieran preguntado a la serpiente, hubiera echado la culpa al empedrado. La culpa siempre es de otro. Tenemos que ser capaces de asumir nuestras culpas y tenemos que enseñar a nuestros hijos a gestionar bien sus errores. Y tenemos que pedirles perdón. Y tenemos que enseñarles a comportarse como es un ser humano, con aciertos y con errores. Esto se lo voy a explicar con una metáfora que creo que es acertada para entender cómo el ser humano puede avanzar. Yo propongo que el ser humano, para serlo, necesita 3 cristales. Necesita utilizar 3 cristales. El primer cristal son las gafas. El ser humano necesita ser gafotas, o necesita gemelos, o binoculares. Dicho de otro modo, la persona no puede quedarse en la inmediatez, en lo inmediato. Tenemos que trascender lo inmediato para ver un poco más. Dicho de otro modo, tenemos que ser prudentes. Prudente no es el timorato, prudente no es el que no actúa. Prudente, y acudimos al profesor de latín, es procul videre, etimológicamente, es el que ve lejos. Prudente es el que ve largo. En estos años de crisis se ha visto de todo. Yo en un periódico gallego he visto un anuncio que decía: se busca profesor de latín, imprescindible nativo. Lo primero es ver más, es tener perspectiva, no quedarnos en lo inmediato. A mí me da mucha pena en estos sucesos que están acaeciendo en nuestro país, ¿verdad? Yo ayer estaba en Lleida con 5 miembros del comité de dirección de una empresa. Yo viajo a Cataluña continuamente, me encuentro súper a gusto, es maravilloso, es gente extraordinaria. Muchos de mis mejores amigos viven allí, son de allí. Qué tontos somos, qué tontos somos. Cuando, no, es que los catalanes, o al revés, es que gafas, necesitamos ver un poquito más. Alejandro Magno, perdonen que me interrumpa a mí mismo, pero creo que es relevante. Esto lo aprendí del capo de Jordi Pujol. Yo he dado varias conferencias con Jordi Pujol antes de que supiera que era el capo de la familia. Y la primera vez que estuve con él fue en Sagaró, en el Hostal de la Gavina, un lugar precioso. Y allí éramos 4 ponentes. En una mesa estaba Eduardo Punset, buen amigo así, y estaba malito el pobre Eduardo, y un profesor del IMD de Suiza. Y en otra mesa estábamos Jordi Pujol Papá y el Menda. Jordi Pujol Papá, año 2003, dio una conferencia titulada La economía catalana y la economía mundial, sin intermediación ninguna. Y de él aprendí una cosa que es que se interrumpe a sí mismo. Él va diciendo una cosa, se interrumpe. Bueno, ahora ya creo que ni se interrumpe, pero bueno, con gestionar Andorra tiene suficiente. Bueno, a lo que iba.
necesitamos esas gafas que nos permiten trascender el momento actual, que nos permiten ver a la persona proyectada en el futuro. Goethe enseñaba, y ustedes lo saben, que si apreciamos a alguien, no le debemos exigir como lo que es, sino como lo que puede llegar a ser. Es obligación de un maestro, de un profesor, de un padre, ver proyectados a esos niños, a esos hijos en el futuro. Nos equivocaremos seguro, pero si no los proyectamos, seguro que más. Segundo, cristal. Necesitamos utilizar un espejo. Necesitamos utilizar un espejo para reconocer los errores. Necesitamos utilizar un espejo para poder pedir perdón. Esto se lo voy a contar con una anécdota que no van a olvidar. Probablemente se olviden de todo lo que les he dicho, pero de esto no. Se reunieron Blancanieves, Hércules y Quasimodo. Y charlando, estaban preocupados y cada uno de ellos seguía siendo el mejor en lo suyo. Decidieron ir a visitar al oráculo de Delfos para salir de dudas. Entró Blancanieves y salió sonriente. Yo sigo siendo la más guapa. Luego entró Hércules. Salió exuberante. Yo sigo siendo el más fuerte. Y luego entró Quasimodo y salió llorando. Le preguntaron, ¿qué te pasa? Y dijo, ¿alguno de vosotros conoce a la alcaldesa de Madrid? Tenemos que mirarnos al espejo. Tenemos que ser capaces de reconocer nuestros errores, nuestras limitaciones. Porque si no lo hacemos, distorsionaremos la realidad. Y necesitamos utilizar un tercer cristal. Pero ese cristal tiene que ir unido a un martillo pilón. Ese tercer cristal se llama lupa. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico y me van a disculpar. Si alguien se da un paseo por la Milla de Oro de Madrid, por la calle Serrano, por la calle Serrano se pasean bastantes hijos de perra, es decir, bastantes perritos. Los perritos, en todos los barrios, también aquí, ¿verdad?, pues hacen cosas. Hay dueños de perritos muy educados, que recogen el resto del perrito. Pero hay gente menos educada que no lo recoge. Si uno se vuelve a su barrio y le dicen, oye, ¿qué tal la Milla de Oro? Y perdonen lo gráfico. Mira, la Milla de Oro es una caca. Bueno, ¿hay caca en la Milla de Oro? Sí, lo experimentamos todos y de vez en cuando pero hay muchas más cosas. Está Loewe, está Guzzi, cerca está el Museo del Romanticismo, hay muchas cosas bonitas en la vida. A veces nos empeñamos en ver lo negativo. En nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro marido, en nuestra situación vital. Y eso nos impide la felicidad. Hay un principio que ayuda a tranquilizar mucho la vida, que reza así: un yate siempre puede tener 1 metro más. Vayan ustedes a Puerto Banús y verifíquenlo. Hay personas que en vez de vivir se pasan la existencia envidiando. Envidiar es de los peores errores que podemos cometer en la vida. Porque hay otros errores que por lo menos divierten. Es decir, uno se pasa de whiskies y por lo menos se lo ha pasado bien, ¿verdad? Esto, luego viene, pero es un error, pero la envidia ni siquiera te da eso. Hay gente que se pasa la vida rabiando, pensando en lo que no tiene. Y ser felices es amar mucho lo que tenemos. No añorar lo que no tenemos. Qué triste ese anuncio que se ha publicado en algunas ocasiones, ¿no?, que decía cambio mujer de 40 por 2 de 20. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que no seamos capaces de valorar lo que tenemos,
de ser felices, de gozar en lo que tenemos, que es mucho. Y quien piense que no es mucho, yo le recomiendo que se vaya a Cali y vea el barrio de Aguas Blancas, o que se vaya a Santiago de Chile y vea el barrio de San Bernardo, o que se vaya a tantos sitios, ¿verdad? Y en vez de gozar con lo que tenemos, que es mucho porque somos unos beneficiados de la vida, y tenemos que dar gracias a Dios el que sea creyente, y el que no sea creyente a la naturaleza o a lo que sea, pero somos unos afortunados. Deberíamos estar permanentemente exultantes de felicidad. Y a veces vivimos con la lupa encima del problema del hijo, del problema del aparcamiento del colegio para recoger al niño, o de tantas otras cosas. Me dirijo ya hacia el final de estas reflexiones, antes de entrar en el debate donde hablaremos de lo que ustedes quieran. ¿Cómo me gustaría ser lo que te doy y no quien te lo da? Esa poesía de Pedro Salinas, en un libro precioso, es lo que cada día padres y madres pretendemos con nuestros hijos. Cómo me gustaría ser lo que te doy, mis buenos deseos, mis buenas aspiraciones, y no quien te lo da, embarrado porque nos hemos equivocado, porque no hemos sabido pedir perdón, porque nos hemos enfadado, porque hemos tocado el claxon de manera desmesurada, hemos perdido el norte. ¿Cómo me gustaría ser lo que te doy? ¿Cómo deberíamos ir filtrando para procurar dar lo mejor a nuestros hijos? Tenemos que hacer lo que decimos y decir lo que hacemos. Una de las cosas que peor se perdona es la incoherencia. Hijo mío, que no grites. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué mensaje estamos dando? Tenemos que procurar, repito, ser justos. Y voy a terminar con una expresión del siglo IV, plenamente actual. La voy a decir en su versión original y luego, si alguien no la entiende, traduzco. Decía un profesor de origen africano, dio clase en Roma, pero en Roma no le pagaban, se tuvo que ir al norte, en Milán sí le pagaban. Y esta persona hacía una pregunta que en estos años creo que acierta en el núcleo de muchos errores y equivocaciones. Decía lo siguiente: remota itaque justitia, quid sum regna, nisi magna latrocini. Entiendo que están todos de acuerdo, pero por los matices, si eliminamos la justicia, ¿en qué se convierte una organización sino en una cueva de ladrones? Esencial en nuestra vida, parte ineludible de la coherencia es la justicia. Y la justicia es diferente dependiendo de las personas con las que tratamos. Y en el caso de nuestros hijos, la justicia es darles lo mejor de nosotros mismos. Ellos no nos pidieron venir, ellos vinieron porque nosotros quisimos. Y, eso sí, cuando llegaron, tenemos que vivir la justicia, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Y cuando no lo hagamos, pues tenemos que aprender a pedirles perdón, porque pedir perdón no hace perder autoridad. En mi opinión, más bien hace que la ganemos. Y concluyo con un consejo. Hay personas que se pasan la vida esperando un mundo mejor. Yo recuerdo
un chiste de Mingote hace años, un día 1 de enero, que dibujaba una manifestación, estas viñetas que hacía Mingote, que llevaban una pancarta. La pancarta decía: exigimos un feliz año nuevo. Nos pasamos la vida exigiendo un mundo mejor. Pensamos que Obama, Merkel, Rajoy, el director del colegio, nos deben un mundo mejor. No, yo no creo en un mundo mejor. Yo en lo que creo es en miles de micromundos mejores. El mundo mejor depende de otros. El micromundo mejor depende de mí. Depende de saber callarme, depende de saber hablar cuando hay que hablar, depende de ser generoso cuando hay que serlo, depende de ser estricto cuando hay que serlo. El mundo mejor lo haremos entre todos si cada uno procuramos construir ese micromundo mejor. Termino ya. Les animo, me animo a que cada uno de nosotros nos retemos cada día para conseguir un objetivo, que es generar una alegría para una de las personas con las que interactuamos cada día, porque eso, sumado cada día, logra un micromundo mejor. Muchas gracias.